Recording this computer. Grabando. Got it. ¿Está bien el volumen? Sí. Sí. Y la presentación en pantalla completa. Esto es muy visual y habrá que leer mucho texto, entonces les recomiendo que agranden esta presentación, lo que ustedes ven en su pantalla. Bienvenidos todos y todas a esta plática, a este workshop, porque rima con Mindshop, sobre el capitalismo y el antropoceno. Dos temas grandísimos, pero que tenemos que ver su interrelación para explicarnos en qué mundo vivimos actualmente. ¿Qué quiere decir, verdad? Más precisamente el capitalismo. Vamos a ver la definición del antropoceno para empezar y sobre todo esta relación causal, les adelanto, entre los dos. Esto implica un problema que para el que vamos a ver algunas soluciones, ¿verdad? Un qué hacer. Entonces he dividido la presentación en tres apartados, pensando en que necesitamos esta introducción al antropoceno. Vamos a dedicar unos 20 minutos a ello. Luego, en la parte central sobre el capitalismo, les voy a ofrecer un mapa cognitivo expandido, ¿verdad? Quiere decir que más allá de las definiciones usuales de Wikipedia o de Chomsky o del propio Marx, Nancy Fraser ha trabajado mucho esta expansión del capitalismo y es muy importante, muy relevante para esta relación con el antropoceno. Y finalmente, en el punto 3, trataremos de responder, ¿verdad? Grosso modo a esta pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces vamos a revisar algunas estrategias anticapitalistas. Les había pedido que vieran un video de Bienvenidos al Antropoceno, no sé si lo alcanzaron a ver, lo voy a mencionar de pasada. Es muy importante ese video porque representa la narrativa oficial del Antropoceno, ante la cual tenemos que poner, ¿verdad?, otras visiones del Antropoceno. El Antropoceno, más allá de su definición científica, está abierto a discusión y de esa discusión se desprenden acciones, ¿verdad?, como qué hacer. Esta postura, por ejemplo, anticapitalista, o pudiera ser, ¿verdad?, de buenos darle a esta versión oficial. Están por ahí puestas las opciones. La presentación, tengo ¿cómo se llama?, defecto profesional, es un poquito densa. Se los voy a pasar luego en PDF para que la revisen si quieren. Podemos seguir la conversación en el WhatsApp para dilucidar, ¿no?, preguntas que tuvieran, dudas. Por cuestiones de tiempo y pues para ver de una vez todo esto, me voy rápido en la presentación, ¿verdad? Quiere decir que pues van a quedar cosas muy por encima, porque es mucha información de repente en cada filmina, pero no se preocupen por eso. Repito, disponible para ustedes, igual que toda esta presentación, todo este video que Primo nos está haciendo el favor de grabar. Y lo que quiero que se lleven, ¿verdad?, más allá de la densidad de ideas, de conceptos, es la línea argumentativa, ¿verdad?, tal como lo vemos en nuestros tres temas. El primero, ver en qué mundo estamos, le llamamos el antropoceno o el predicamento, el problemón del antropoceno. La causa raíz de este predicamento, vamos a argumentar que es el capitalismo, y como tenemos este problema, entonces buscamos alguna solución de manera crítica. Entonces vamos con el primer punto. Introducción al antropoceno. Es bien interesante que el tema del antropoceno se puso en el mercado de ideas, si me permite la expresión, en una revista muy interna del grupo de investigación internacional Geosfera Biosfera, un grupo de investigación que ya no existe, terminó en el 2015, y en esta newsletter, en esta revistita, en esta página, una cuartilla realmente, en esta cuartilla, Paul Crutzen, que fue premio Nobel junto con Molina en el 95 de química, y Eugene Stormer, publicaron
esta nota, denominada justamente el Antropoceno, entre comillas, donde presentan, ¿verdad? Adelantan esta definición que, como se dice, se volvió viral, ¿verdad? Entre paréntesis, dice por ahí que, aunque esto se publicó en mayo del 2000, es como el nacimiento de la idea de Antropoceno. Antes, prácticamente 2 años antes, el 23 de febrero en Cuernavaca, aquí en México, Crutzen, que es el autor principal realmente de todo esto, Crutzen había introducido el término en una plática informal, en un congreso también del IGBP, cuando se hablaba mucho del Holoceno por aquí, el Holoceno por allá, él de manera exasperada los cayó, es decir, ya no hablemos del Holoceno, porque ya estamos en el Antropoceno. Es decir, viendo, dados los resultados empíricos de este programa de investigación sobre la biosfera, la geosfera, que la Tierra, los sistemas vitales de la Tierra, estaban siendo impactados por la actividad humana, ¿verdad? Como dice el texto, ¿no? Considerando estos y muchos otros impactos de las actividades humanas sobre la Tierra y la atmósfera, el mar, y incluyendo escalas globales, etcétera, nos parece más apropiado enfatizar el rol central de la humanidad, noten aquí la palabra clave, humanidad, en la geología y la ecología para la época geológica actual. O sea, ya no estaríamos en el Holoceno, sino en el Antropoceno, debido a todos los impactos sobre el planeta, sobre los ciclos de agua, de carbono, etcétera, derivados de la actividad humana. Ahorita vamos a precisar qué es esa actividad humana. Por eso a veces decimos que el cambio climático es antropogénico. Génico quiere decir generado por el antropos, el hombre, el ser humano, o de manera muy abstracta y muy sesgada, la humanidad, el nosotros, que menciona en el video. Etimológicamente, antropoceno viene del griego antropos, que es el ser humano así genérico, y xenos, nuevo, o sea, la nueva era geológica. La definición de diccionario sería el término utilizado para designar, no oficialmente todavía, la era geológica actual, posterior a la del Holoceno. O sea, ya pasaron unos 11.500 años del Holoceno, y que se distingue, de nuevo, por el papel central que desempeña el ser humano o la humanidad, así genéricamente, en la producción de cambios geológicos y ambientales significativos. O sea, a lo mejor la humanidad, en toda su historia y prehistoria, ha producido cambios geológicos ambientales en el planeta, pero no de esta manera significativa, o sea, preocupante. El término todavía no es oficial, todavía no es un concepto científico, porque hay todo un trabajo burocrático, en un buen sentido, de parte de un grupo especial de trabajo que hay, que se llama el Grupo de Trabajo del Antropoceno, AWG, que empezó a trabajar desde el 2009 para oficializar justamente el término. Tiene que pasar por todas estas etapas, todavía no se llega a la aceptación de parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, ¿verdad? Entonces estamos en el ámbito de la geología. Esto es interesante porque de esta ciencia natural luego brincamos a las ciencias sociales y a las humanidades. Entonces, la definición de antropoceno, ¿verdad? Esta nueva era geológica propuesta, que se distingue por el impacto significativo de la humanidad, del ser humano, de la actividad humana sobre el medio ambiente, los ciclos biogeoquímicos del planeta. Este impacto lo podemos ver de muchas formas, por ejemplo, aquí de manera fotográfica, vemos estas ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, o lagos o sembradíos que están alterados de esta manera significativa. Significativa es una palabra también científica, pero vamos a leerla siempre como crítica, preocupante, problemática, sobre lo cual tendríamos que hacer algo. Les recomiendo ver videos en YouTube de parte de Google Earth, la aplicación de Google Earth, servicio de Google, time-lapse de unos 25 años. Ustedes eligen un lugar, su ciudad, por ejemplo, un lago, una montaña, un glaciar, y ven el cambio
que ha sufrido ese lugar, ¿verdad? En más o menos 25 años. Y se queda uno así como, bueno. La pregunta que entonces tenemos es, ¿a qué se debe este impacto? O sea, ¿qué quiere decir estas actividades humanas? ¿Por qué son tan impactantes? Bueno, el otro concepto que tenemos es este de la gran aceleración. Sucede, como lo vemos en estas curvas ascendentes, tipo exponencial, que más o menos en la década de 1950 es un punto de inflexión, quiere decir estas curvas cambian su derivada, cambian su tasa de cambio, en muchísimas variables, como la población humana, pero también el PIB mundial, el PIB de cada país, la inversión directa extranjera, el uso de agua, las crisis que tenemos ahora de agua, la producción de papel, el consumo de fertilizantes, vehículos, automóviles, motos, computadoras. Entonces, la energía, el uso de la energía también se ha disparado, el uso de minerales, el uso de plásticos. Entonces, hay más teléfonos, más turismo, el turismo de muchos tipos, hay más presas, hay más refinerías, hay más restaurantes de McDonald's y plazas comerciales y más farmacias de este tipo y más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Vamos a ver ahorita la relación. Más tierra domesticada, más inundaciones o desastres naturales de todo tipo, más pesca intensiva, más nitrógeno en la costa, más especies extendidas, más y más y más, ¿verdad? Esto se llama la gran aceleración. Hay muchos estudios al respecto. La gran aceleración se menciona justamente en este video que les pedí que vieran sobre Bienvenidos al Antropoceno. Es la curva que se va formando en el centro y en el eje vertical ven las variables. Por ejemplo, aquí dice inversión extranjera y los años. Entonces vemos cómo para todas las variables está esta misma dinámica exponencial. De nuevo, estas variables, ¿verdad? Ya con datos reales, tenemos, por ejemplo, en términos de tendencias socioeconómicas, de nuevo la población o población urbana o turismo internacional, telecomunicaciones, transporte o tendencias a nivel del sistema Tierra, como dióxido de carbono, metano, acidificación de océanos, degradación de la biosfera, pérdida de bosques, acuacultura de camarones, captura de peces, etcétera, etcétera. Uno se preguntará entonces, dada esta dinámica exponencial de todas estas variables, ¿a dónde va a conducir esto? ¿Verdad? Pues obviamente, por ejemplo, a un agotamiento, a una crisis, ¿verdad? A que la disponibilidad o el costo de extraer o de producir todo esto aumenta cada vez más. Finalmente, a lo que conduce es a que ciertas variables o ciertos vectores que pueden medir de alguna manera, pensemos esto como la habitabilidad, las condiciones que propician la vida, no solo humana, sino la vida en general del planeta Tierra, nos da estos límites planetarios, ¿verdad? Unos autores han propuesto este modelo, es muy importante, de límites planetarios son 9, agotamiento de la capa de ozono, aerosoles en la atmósfera, acidificación de océanos, uso global del agua fresca, de nuevo agua potable, ¿verdad? Crisis del agua, contaminación química, cambios en uso de la tierra, pérdida de biodiversidad, cambios nitrógeno y los ciclos de nitrógeno y fósforo y cambio climático. Noten que el cambio climático es uno de 9 límites planetarios. Es lo que más acapara la atención en los medios, en noticias, etcétera, pero en igual medida deberemos prestar atención a los otros 8 límites planetarios, que si ya 5 se han sobrepasado, vean esta historia, ¿verdad? Este time lapse, de 3 en el 2009, cuando empezó el modelo, a 4 en el 2015, en una revisión del trabajo, y 5 este año. Entonces, esto también es preocupante, ¿no? Porque las condiciones de vida del planeta se están restringiendo mucho. Entonces, hay una relación, vean esto como una relación causal entre esta gran aceleración, este fenómeno
de crecimiento exponencial de muchas variables económicas, sociales, de recursos naturales, y este indicador, este modelo de los límites planetarios. Otro concepto asociado con el de límites planetarios es el de espacio operativo seguro, ¿verdad? Que tendríamos en el planeta Tierra para vivir o para prosperar. Aquí vemos una curva que es como una historia del antropoceno, considerando una época antes del tiempo antes de la gran aceleración, ¿verdad? Porque, como decíamos, el impacto humano sobre el medio ambiente pues siempre ha sido una constante, pero igual vean el crecimiento exponencial de este impacto. De manera que en la revolución industrial empezaría este despegue fuerte, ¿verdad?, de la curva. Sería otra fecha de inicio del antropoceno, o de manera más intensiva con la gran aceleración. Y hay un montón de factores en cada caso, ¿verdad?, que habría que considerar. Pero lo que nos importa aquí es que estos límites planetarios que equivaldrían a un buen antropoceno, en el sentido de que el impacto sobre el medio ambiente no es tan peligroso, tan crítico, que viole, ¿verdad?, la seguridad del espacio de operación de nosotros en el planeta, se mantenga, o avancemos hacia una ruptura del antropoceno, un antropoceno malo, o podríamos hacer algo a nivel global para movernos hacia un antropoceno bueno o seguro, ¿verdad? Para esto hay mucha incertidumbre, se juega mucho con escenarios, hay muchas variables en cuestión, incluyendo variables sociales muy, muy complejas. Entonces no hay nada escrito, ¿verdad? Hay solamente tendencias. Más en detalle, hay dos variables críticas en todo esto, pero aquí estoy hablando solo del cambio climático, uno de 9 indicadores, ¿verdad?, de los límites planetarios, que es el límite máximo permitido de concentración de CO2 en la atmósfera, que es de 450 ppm. Ahorita más o menos andamos en 417, cuando en la época preindustrial andábamos en 278 ppm. Ustedes, dependiendo de su año de nacimiento, pueden poner, no sé en dónde, en su credencial de lector o algo, es decir, nací en 1990 con 388 ppm. Es un juego divertido. Y el otro indicador asociado a ¿verdad?, es el calentamiento global, es decir, el cambio en la temperatura promedio de todo el planeta, cuyo límite máximo es de 1.5 grados centígrados. Pero como vemos en esta gráfica, esa temperatura promedio ha venido aumentando. Ahorita ya estamos cerca de 1 grado, entonces nos estamos acercando también peligrosamente a este 1.5, derivado causalmente de esta concentración de CO2, entre otros gases, como el metano, por ejemplo, óxido nitroso y así. Los impactos derivados de este calentamiento global, o sea, estos rangos de temperatura, ¿verdad?, que aumente de 1 a 4 grados o de más de 4, más de 5, por ahí pueden ver en esta gráfica. Está lloviendo, qué rico. Otro indicador, por ejemplo, es el aumento del nivel del mar, que ha venido, ¿verdad?, comportándose de esta manera, de pasar desde el 95, o sea, no hace mucho, de 12 milímetros hasta ahorita 94 milímetros. O sea, es un cambio también significativo. Para islas, zonas costeras, pues esto es una señal de advertencia fuertísima. A nivel más macro, el número de desastres, de inundaciones, o sea, derivados de estos cambios climáticos, etcétera, inundaciones, heladas, tormentas, supertormentas, ciclones, incendios, por ejemplo, en Australia, en California, tormentas de invierno, pues han venido aumentando también, ¿verdad? Aquí la cuestión es que si hay una causalidad entre el cambio climático, o sea, el aumento de temperatura o concentración de gases de efecto invernadero, y estos desastres, ¿verdad? Necesitamos más estudios de atribución causal. Lo más probable es que sí, ¿verdad? ¿Para qué le sacamos la vuelta? En todo caso, utilizamos el principio de precaución. Y últimamente, pues, también tuvimos el virus. Hace rato Mateus comentaba sobre días de calor, ¿verdad?, olas de calor, que ya se están experimentando en muchos lugares del mundo.
Todo esto, ¿verdad? Toda esta información ya es muy usual que medios como Democracy Now! Se lo recomiendo, o The Guardian, está este periódico inglés está comprometido a cubrir el tema de la crisis ambiental, o un sitio en español, Ecologistas en Acción, de España, y muchísimos medios más cubren todos estos impactos, ¿verdad? Impactos sobre el medio ambiente, de una forma u otra, y que conectan también con los límites planetarios. Entonces, ahí es donde estamos, ¿verdad? En estas noticias tremendas, terribles, sobre lo que estamos haciéndole al planeta, en muchos sentidos, con muchos indicadores. De manera que la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué? O sea, más exactamente, ¿qué es lo que está atrás de estas crisis, vamos a llamarle socioecológicas, ¿verdad? Porque afectan a la sociedad, tiene que ver con la relación de la sociedad con la naturaleza, con la ecología o el medio ambiente, socioambientales. Bueno, en este segundo tema vamos a ver que el sistema capitalista es la causa raíz de todo esto, a nivel antropogénico, ¿ok? Porque igual el sol y ciclos naturales pueden intervenir, pero lo que nos interesa es lo antropogénico, lo causado por el ser humano. Bueno, teníamos la gran aceleración, que otra forma de ver la gran aceleración o otro fenómeno asociado con es el crecimiento económico. O sea, ¿para qué? ¿Qué quiere decir que aumente la población? Pues va a aumentar el número de bienes o servicios requeridos, ¿verdad? Más casas, más autos para cada bebé que nace. Entonces se necesitan más fábricas y se necesita más uso de energía, más minerales y más madera y más de esto y más del otro. Eso, ¿verdad? Positivamente, digamos, implica crecimiento económico. De nuevo, tenemos curvas exponenciales, como dice abajo, de tipo palo de hockey, ¿verdad? Porque simulan así como un palo de hockey, más o menos. Prefiero decir que son exponenciales. Y de este crecimiento económico, que más bien debemos llamarle el sistema económico que está atrás de la gran aceleración, pues es lo que provoca este comportamiento en los límites planetarios. O sea, podemos medir los efectos, los impactos de deforestar, de una mina, de una refinería, de un pozo petrolero, de una fábrica de computadoras, de autos, y luego el sistema de transporte en sí, las carreteras y las gasolineras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, lógicamente, tiene un impacto en el medio ambiente, finalmente en los límites planetarios. Entonces, empíricamente, lo que podemos ver con los ojos es que la industria ganadera o la industria, la agricultura o las refinerías o las fábricas con chimeneas o las minas o otra vez la agricultura, el acaparamiento de tierras, pero también, la deforestación ahí arriba en el centro, pero también todos los transportes, la aviación, por ejemplo, los barcos, los yates, los centros comerciales, nuestra vida en las ciudades. Ahorita mismo yo tenemos la computadora, tenemos internet, tenemos servidores, todos están consumiendo combustibles fósiles, todos están emitiendo CO2, pero también puedo tener el clima y tengo iluminación, y hace rato comí, usé la estufa de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas actividades que implican signo de pesos, porque nada es gratis aquí, impactan en el medio ambiente y lo medimos como, por ejemplo, límites planetarios. Entonces, ya le estamos agarrando la medida, ¿verdad?, a esta crisis socioecológica que es el sistema capitalista, ¿verdad? El modelo económico para el cual el crecimiento económico es muy importante, el cual depende de todos estos cambios exponenciales en muchas variables. ¿Y qué pasa con este sistema económico? Bueno, adelantándonos un poco la definición, pues hay gente que tiene mucho dinero, muchos recursos financieros, económicos, mucho capital,
¿verdad? Y los que no tienen. Entonces, esta estadística de Oxfam dice, por ejemplo, que la gente más rica, el 10% más ricos del mundo, sus emisiones equivalen al 10% del resto del mundo. O que el 1% más rico es responsable del doble de emisiones de carbono, de dióxido de carbono, del 50% más pobre. Entonces hay una asimetría y esta asimetría está aumentando cada día, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad no de estas crisis, no de la humanidad, ¿verdad? Porque al decir humanidad, ya no me fijo en que hay ricos y pobres y que los ricos contaminan más que los pobres. El impacto ecológico de los ricos en estos datos, ¿verdad? Me dice que hay una asimetría, que no está parejo. No es lo mismo, o sea, decir, no, olvídate de las diferencias económicas, todos somos seres humanos y bla, bla, bla. No. Aquí es importante decir que hay gente rica y que hay gente pobre y que los ricos contaminan más que los pobres. Entonces la responsabilidad mayor, sí, todos contaminamos, pero unos contaminan más que otros. ¿Sí? Hay una responsabilidad común, pero diferenciada. Y otra manera de ver esto es que los impactos sobre la gente, sobre la vida cotidiana o sobre su trabajo, etcétera, tampoco es simétrica. Entonces, el mapa de la derecha muestra cómo el riesgo por una cuestión ambiental, un ciclón, etcétera, pues es mayor en los países pobres, o como se dice ahora, en los países de menos ingresos, según este código de colores. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay esta diferenciación, ¿verdad? Que resulta justamente de el sistema económico en el que vivimos, ¿verdad? Donde hay gente que es dueña de los medios de producción y se queda con las ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, se traduce finalmente en esto. Entonces, estamos hablando del capitalismo y decíamos, bueno, hay muchas definiciones, por ejemplo, Economipedia dice que es un sistema económico y social, ¿ok? Basado en que los medios de producción, las máquinas, etcétera, deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza, ¿verdad? Es una definición muy empresarial, muy... no es anticapitalista, ¿verdad? No me ayuda mucho para entender todo lo anterior. Por ejemplo, aquí está hablando de generar riqueza. Se supone que esa riqueza puede beneficiar luego a los pobres, a la gente más vulnerable. Ya se ha demostrado que ese chip down no es correcto, ¿verdad? Pero es la ideología, ¿no? Para defender el sistema. Chomsky, en un curso que estuvo dando en no sé en qué universidad, ahí cerca donde vive Liliana, supongo, y Marv Waterston como su asistente, publicaron este libro, Consecuencias del Capitalismo, hace un par de años. Hagan de cuenta que leen el libro y están tomando clase con los dos, ¿verdad? Marv ofrece el material más pesado, más técnico, y luego Chomsky le da su tratamiento. Y define el capitalismo como una forma de organizar la economía política de la sociedad. Claro, hay que leer todo el libro, es muy interesante, se lo recomiendo, pero aún así, aunque toca temas de medio ambiente y demás, no nos ayuda mucho. No, ya entendí cómo está la cosa, ¿verdad? Para explicarme esto, y para encontrar algunas soluciones. Si nos remontamos a Marx, que fue el que más le pensó, ¿verdad?, sobre este sistema capitalista que se consolidaba en el siglo XIX, pues él ofrece este modelo de la sociedad base superestructura, donde en la base o la estructura está el modo de producción e intercambio capitalista, y en arriba, ¿verdad?, está la superestructura social, la ideología o aparatos como escuelas, iglesias, la comunidad misma, etcétera, que ayudan a mantener este modo de producción e intercambio. De nuevo, Marx es riquísimo, hay que estudiar este modelo, hay que leer a Marx, etcétera, pero no es suficiente todavía. O habría que leerlo y habría que leer intérpretes de Marx para quedar así como ya entendí, ¿verdad? O bueno, ya empecé a entender cómo está la cosa.
Seguramente conocen este diagrama sobre la pirámide del sistema capitalista que apunta más a las jerarquías, ¿verdad? Es medio divertido, es muy irónico, porque está el ejército, por ejemplo, te disparamos, la gente de la clase media comemos por ti, los obreros trabajamos para todos y a mero arriba pues los gobernamos a todos ustedes. La iglesia nos hace tontos, etcétera. Pero bueno, es una buena ilustración, pero tampoco explica el antropoceno, ¿verdad? El predicamento del antropoceno. Si nos vamos a un libro de texto de economía, estamos hablando de economía, un libro ahorita publicado este año es Principios de Economía, de 800 páginas o así, de Zengish. Es un buen libro de texto, se lo recomiendo también. Y aparece, como en cualquier otro libro de texto de economía, el famoso flujo circular, ¿verdad? Que explica cómo funciona la economía así grosso modo. Luego ya entra uno en detalle sobre precios, sobre el mercado, sobre las curvas de oferta y demanda, y así. Y básicamente nos habla de que hay firmas que producen y venden bienes y servicios, que contratan y usan factores de producción como la tecnología o la mano de obra. Hay households, hogares, imagínense, forma parte de este modelo, donde habitamos los consumidores que compramos estos bienes y servicios o poseemos y vendemos factores de producción, por ejemplo, nuestra mano de obra. Luego están los mercados y los bienes y servicios. Es un esquema muy a modo, ¿verdad? Por ahí hay flujos de entradas y salidas y de dinero, ¿verdad? Pero de nuevo, no me va a ayudar, bueno, menos que ninguno, a explicar de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De límites planetarios, del predicamento del antropoceno, de estas crisis socioecológicas. Necesitamos a alguien como Nancy Fraser, que en noviembre se extendió la fecha, en noviembre va a sacar un libro, se lo recomiendo, que se llama El canibalismo capitalista o algo así, capitalismo caníbal. Y ofrece esta definición que nos va a ayudar más a entender de lo que estamos hablando. Dice, el capitalismo es una forma social institucionalizada de organizar la producción y el intercambio económico. Check, ¿verdad? Esto lo entiendo tranquilamente, es más o menos lo que el libro de texto decía o en lo que Marx se concentró, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que se llama también el proceso económico, más que el flujo del proceso económico, en términos de grandes actividades como producción de bienes y servicios, el consumo correspondiente, la distribución, transporte, ventas y la inversión. Habría que agregar, por ejemplo, y algunos economistas ortodoxos lo hacen, la generación de recursos, lo que conlleva a la economía, lo que se llama la economía circular. ¿Verdad? ¿Qué hacer con los desperdicios, la basura, los gases de efecto invernadero, entidades artificiales que se desprenden de este proceso económico? ¿O qué pasa con las externalidades de este proceso económico? Cosas variables que no entran en el cálculo de las ganancias, por ejemplo, de los costos. El proceso económico, entonces, está bien. Esta es una primera parte de la definición que ofrece Fraser. Es una forma social institucionalizada de organizar la producción y el intercambio. Si uno piensa en otra ideología, por ejemplo, el proceso económico a lo mejor va a ser el mismo, ¿verdad? Porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades, entonces necesitamos producir vasos, computadoras, ¿por qué no? Ropa, etcétera. Entonces, cuidado aquí, ¿verdad? No vamos a rechazar para nada el proceso económico tal cual. Lo que no vemos aquí en este diagrama, ¿verdad? Es lo que nos interesa. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de la producción, del consumo, de la distribución, de la inversión? Bueno, por ejemplo, la generación de recursos, pero no es todo. Lo que dice Fraser enseguida es que esta forma social de organizar la producción y el intercambio es una parte, ¿verdad?, del sistema económico, del capitalismo, pero también el sistema capitalista es una forma de organizar la relación de la producción y el intercambio, el proceso económico, con sus condiciones de posibilidad no económicas. Esta es la innovación, la contribución que hace Fraser, que se parece un poco al modelo de Marx, aunque Fraser da su crítica, ¿verdad?, sobre este modelo base superestructura, materialismo histórico.
Y entonces dice Fraser, necesitamos ver que el proceso económico para que funcione necesita otros 4 procesos, grandes procesos. Por ejemplo, necesita trabajadores, obreros, ¿verdad? Los gerentes también son seres humanos. Entonces estamos hablando de la esfera de la reproducción social. Necesita recursos, materiales, madera, petróleo y así. Necesita procesos econaturales. Necesita también o hace uso de bienes públicos. Por ejemplo, la distribución de productos que se hacen en camiones, que son, ¿verdad?, de la empresa, de un supermercado. Esos camiones circulan en las vías públicas, ¿no? No son propiedad de la empresa. Entonces, como que se aprovecha gratis del bien público y muchos otros ejemplos. Y también, cada vez más, de la riqueza expropiada al sur global. Vamos a ver esto en detalle. El proceso económico está caracterizado también por ser el ámbito económico o del valor, lo que privilegia la teoría económica, ¿verdad? O la teoría del valor. Lo que es económico es lo que es dentro del proceso económico. Lo demás son como externalidades. Sí, sí, pero es muy complejo, ¿no? Etcétera. Pero justamente lo que nos interesa para nuestra discusión es el ámbito no económico, ¿verdad? En todo caso, tenemos los dos. Vamos a ver el ámbito no económico. Por ejemplo, los bienes públicos. Decía, energéticos o el agua o reservas naturales. Piensen en el litio, por ejemplo, o la energía eléctrica, el agua, ¿verdad? Cuando se quiere privatizar, dicen, no, 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 es un bien público, ¿verdad? Si lo agarran las empresas, ellas van a querer toda el agua y nos van a dejar a nosotros con sed, ¿verdad? Entonces, vamos a defender estos bienes públicos, el petróleo, ¿verdad?, que pertenezca a la nación, o sea, a nosotros, no a las empresas que luego van a irse a buscar mejores condiciones, etcétera. Los espacios públicos, un parque, por ejemplo, o una reserva natural, el espectro radioeléctrico para telefonía, televisión, internet, etcétera, los servicios de salud, educación, pensiones, seguridad, la infraestructura vial, de nuevo, de comunicaciones, o todos esos servicios públicos, ¿verdad?, del municipio, del gobierno federal. Fíjense, la clave aquí es cómo a veces el proceso económico, el capitalismo, busca privatizar, incorporar como un recurso, ¿verdad?, propio a estos bienes públicos. Entonces, aquí hay una primera variable del que el capitalismo hace uso, ¿verdad?, una condición no económica de posibilidad para que se dé, para que el proceso económico sea posible. Siguiente, la esfera de la reproducción social. Esto es importantísimo. Esta es la esfera muy, muy importante para nosotros. Aquí es donde se da la reproducción de la vida humana, tanto en sentido biológico como social, desde la gestación, el parto, la lactancia, y luego los cuidados, la nutrición, hacer la comida del bebé, del niño, del joven, del esposo, del papá, del viejito, la viejita, los lazos sociales, interfamiliares, el sentido de comunidad, el bienestar social, la reciprocidad social, la primacía del cuerpo y la afectividad. Estamos hablando aquí del cuerpo humano, del cuerpo así a nivel biológico. La organización, por lo tanto, de la sexualidad y entonces la discriminación por sexo, por género. El trabajo metaindustrial no asalariado, ¿verdad? Hay un libro que le recomiendo de ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Uno de los fundadores, uno de los teóricos de la economía, pues su mamá. Adam Smith nunca se casó, vivió siempre con su mamá, vaya, en la misma casa, y la mamá le lavaba la ropa, le hacía la comida, todo, ¿verdad? Para él dedicarse a pensar sobre el proceso económico. Muy padre, muy padre. Eso es vivir a costa de los demás, ¿sí? Entre muchísimos otros problemas como este trabajo no asalariado, sobre todo de las mujeres, de las amas de casa, cada vez vemos problemas como una crisis mundial de salud mental, esto está muy documentado, o lo que acaba de pasar en Estados Unidos sobre la ley del aborto, Roe contra Wade, o todo este proceso masivo de migración internacional o refugiados climáticos, o, por ejemplo, aquí en México, todo este problemón de los feminicidios, o en Japón y en otras partes del mundo los hikikomoris, o las balaceras masivas en Estados Unidos y poco a poco en otros lugares, escolares, por ejemplo, o
el tremendo fenómeno de los asesinatos activistas ambientales. Todo esto, si lo ven, estamos hablando de la esfera de la reproducción social, ¿verdad? Que en su relación con el proceso económico, de alguna manera, causa esos problemas. Eso está sujeto a investigación. ¿Por qué un chavo, un joven en Japón, se encierra en su cuarto años y no sale para nada de su cuarto? Los papás le dan de comer y todo. ¿Por qué? Bueno, de buenas que no se suicida, ¿verdad? Pues algo tendrá que ver el proceso económico, ¿sí? Este medio de mucha competencia, de mucha presión, de conseguir el mejor trabajo, y así para los demás, ¿verdad? Berardi, Pifo Berardi, tiene un libro sobre por qué ocurren estas balaceras escolares en Estados Unidos. ¿Qué pasa igual con estos chavitos? ¿Verdad? ¿Por qué llegan a ese extremo? Y ahí sí está más clara la relación con el proceso económico, con el sistema capitalista. El sistema capitalista produce estos problemas, entre otros más. Tenemos también la riqueza expropiada al sur global, en términos de extractivismo, extracción de minerales, de petróleo, de agricultura, de ganadería, de bosques, el acaparamiento de tierras, ¿verdad? Por leyes, por ejemplo, cuando esta tierra originalmente era de alguien o de un pueblo, de una comunidad indígena. Pero como ahí hay una madera muy padre o hay petróleo o algo, dice, váyanse, esta tierra es mía, dice algún capitalista, algún empresario, algún emprendedor. O la expropiación de la fuerza de trabajo, que se acerca mucho a la esclavitud moderna, ¿verdad? Está la frase detrás de Cupertino, de Silicon Valley, está Kinshasa, o sea, está Camboya, o está cualquier lugar del sur global. Y por último están los procesos econaturales, la relación con la naturaleza, porque la biosfera pues es proveedora de condiciones ambientales adecuadas para el proceso económico, como un buen clima, agua potable, suelos fértiles, aire respirable, fuentes de energía fósiles, renovables y no renovables, minerales, plantas y árboles, productos agrícolas, animales, agua, suelo, aire, arena. Arena es la mercancía más movida ahorita en todo el planeta. También hablamos de servicios de los ecosistemas, de regulación, mantenimiento y regeneración, y servicios culturales como de gozo, valor espiritual de la naturaleza. También la biosfera se considera como vertedero, como un basurero, ¿no? Y un sumidero de los residuos urbanos e industriales. Los gases de efecto invernadero van a la atmósfera, los plásticos, los microplásticos van a los océanos o a nuestro cuerpo, la basura electrónica va también al sur global, etcétera, etcétera. Y se produce en este juego entre el proceso económico y los procesos naturales, pues mucha entropía, ¿verdad? Mucha pérdida de información o de valor, de energía, y se abre cada vez más lo que se llama la brecha sociometabólica, que es otra manera de llamarle a estas crisis socioecológicas. Pero aquí no termina la cosa. Hasta aquí Nancy Fraser, ¿verdad? Con estos procesos como condiciones de posibilidad no económicas del capitalismo, del proceso económico, porque alrededor de estas condiciones no económicas, y entonces las económicas también, porque están en el centro como proceso económico, tenemos dos tipos de relaciones sociomateriales y sociosemióticas que vamos a caracterizar por estos tres términos. El capitalismo, este sistemota del que estamos hablando, está caracterizado por una axiomática, un conjunto de axiomas, por un ethos, un cierto carácter, y por una praxis, ¿verdad? Por un conjunto de prácticas. ¿Cómo se operacionaliza esto? No vamos a tener tiempo de leer todo esto, como la axiomática, por ejemplo. ¿Cuál es el a fortiori del sistema capitalista? La acumulación incesante de capital, el dinero como equivalente universal, el mercantilismo, todo se vuelve mercancía, ¿verdad? Como valor de cambio más que como valor de uso. La mercadocracia, el mercado,
que a veces amanecen nerviosos y se caen y cuánto, es la propiedad privada y el trabajo asalariado, ¿verdad? La fórmula que ofrece Marx para el núcleo de esto es lo que se llama la acumulación de capital, que viene de esta fórmula con dinero se compran mercancías que se transforman en otras mercancías M', que se venden a un dinero de prima mayor que el de inicial. Entonces de ahí viene un excedente de beneficio económico, un plusvalor que se acumula y se hace crecer, ¿verdad? Cada vez más y se va acumulando por medio del crecimiento económico que veíamos y que finalmente es la acumulación de capital, ¿verdad? En cuanto a ethos, el carácter, ¿verdad?, de los capitalistas, del sistema capitalista, es que se basa en una lógica dualista de jerarquización, dominación heteropatriarcal, quiere decir opresión, explotación del otro, o sea, procesos de muchos tipos de subalternización, o sea, hacer a alguien más o a algo más, a un río, por ejemplo, otro, ¿sí? Diferente de mí. Lo otrorizo, pero también lo inferiorizo. Es decir, un río vale menos que yo. Es más, no vale nada. Es más, vale $1.000.000, ¿verdad? Y te lo vendo, etcétera. Una relación destructiva con la naturaleza, de lo que veíamos la biosfera como recurso y como vertedero. Una razón instrumental. Vean los procesos de McDonaldización de la sociedad, bajo los cuales trabaja el capitalismo. Y otras variables, bueno, el homo económicos, ¿no? Como antropología, el antropocentrismo. Y como praxis, bueno, aquí la lista aumenta porque hablamos de un economismo, de muchas instituciones al servicio de una ideología neoliberal con estas variables de regularización de servicios de empresas del gobierno, el libre mercado, la privatización, la austeridad, la subjetividad neoliberal. Esto está más cerca de nosotros como personas, como sujetos, porque cada vez más estamos sometidos desde bebés, desde estudiantes, desde hijos, lo que sea, trabajadores, empleados, gerentes, dueños de fábricas, por la competencia, ¿verdad? Porque el que gana, ¿verdad? Pues es el que gana. Aquí se trata de ganar. El éxito, entonces, se privilegia, la meritocracia, echarle ganas, el coaching para ser más competente, el mindfulness, la espiritualidad, ¿verdad? El servicio del capitalismo, el emprendimiento, el consumismo, la neofilia, el gusto por lo nuevo, por medio de la obsolescencia subjetiva. Por otro lado, teníamos la obsolescencia planificada. Está la innovación, ¿verdad? Basada en ciencia y tecnología. Están grupos de interés, obviamente élites globales, como decíamos, el 1% y eso, de todo tipo, económicas, políticas, jurídicas, despachos de abogados, intelectuales, medios de comunicación, universidades, think tanks y corporaciones, naturalmente, como la unidad del mercado, de la economía, con variables como empleo, gerencialismo, taylorismo, la organización y optimización del tiempo, por ejemplo, el calendario que seguimos. Por ejemplo, el grupo de antropocenos de WhatsApp se suspende el sábado y domingo. Es un efecto del sistema capitalista. Las vacaciones, los horarios, por ejemplo, trabajar cada vez más 24/7, o como en China, trabajar un horario de 9 horas, perdón, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Eso literalmente mata. Una pregunta ya trivial para este momento es, bueno, ¿qué hay de malo con el capitalismo? Bueno, técnicamente, dice Nancy Fraser, el capitalismo tiene una tendencia intrínseca, es propia, no se la podemos quitar al capitalismo, de erosionar, agotar o destruir o desestabilizar sus propios presupuestos, sus propias condiciones económicas, el proceso económico y no económicas de posibilidad, que da lugar a diversas fallas y crisis, que originan a su vez injusticias humanas y no humanas, daños ambientales y pérdida de confianza en las instituciones, en los políticos, en la democracia. Todo esto le vamos a llamar el predicamento del antropoceno. La imagen, ¿verdad?, hace alusión al nuevo libro de Nancy Fraser sobre el capitalismo caníbal. Porque se come a sus propias condiciones.
es un sistema autodestructivo. Ha durado ya varios siglos, pero su fin, pues como que está más o menos cerca. No así como mañana, el año que entra, igual puede tardarse 2 siglos más, pero no hay posibilidad de su posibilidad. Y hay varios tipos de críticas como estas, de críticas morales, funcionales, como la que acabamos de ver, una crítica ética en cuanto a forma de vida, alienación, mala, falsa conciencia, incluso para las generaciones futuras, y sobre todo esta crítica existencial, ¿verdad? Que le llamamos el predicamento del antropoceno. Es decir, el capitalismo genera crisis socioecológicas, como el cambio ambiental global, sobrepasar límites planetarios, como el calentamiento global o la sexta extinción, sobrepasar también puntos de quiebre, tipping points, o entrar en ciclos de retroalimentación sumamente perjudiciales, llevar al planeta Tierra a un estado hot house, de muchísimo calor, como dice la palabra, o a algún tipo de colapso. Es decir, si juntamos todo lo que hemos visto, de lo que estamos hablando no es de la economía, no estamos hablando de un sistema económico tal cual, ¿verdad? Que se pudiera cambiar por otro y ya, o se pudiera corregir o reformar. De lo que estamos hablando, por todos los efectos que ya vimos, es de todo un programa, como si fuera un software, como si fuera un algoritmo, un programa civilizatorio, ¿verdad? El capitalismo realmente es una civilización occidental, industrial, etcétera, pero es una civilización. Entonces vamos a llamarle a todo esto el programa civilizatorio capitalista. Vivimos, ejecutamos, y así como el Matrix no es un solo programa, ¿verdad? A su vez abarca muchísimos otros programas. Resulta, ¿verdad? Que ¿cómo se llama la señora? Se me fue la palabra. Bueno, también era un programa. Lo que caracteriza de manera preocupante este programa civilizatorio en marcha es el predicamento del antropoceno, ¿verdad? Aquí a la derecha, y el futuro. Un futuro que se puede presentar de una o más de 6 formas, como crecimiento y decaimiento, como amenazas y nuevas esperanzas, como el virus, por ejemplo, la pandemia, o un desarreglo total de instituciones, de formas de vida, o de eriales, o vaya, de waste worlds, o de estados autoritarios, de mucha vigilancia, tipo 1984, o una inversión de valores, que a lo mejor es lo que todos quisiéramos, ¿no? Cambiar toda esta negatividad, todas variables problemáticas. Este antropoceno, vamos a darle para atrás al video, es otra forma de decir la crisis socioecológica global, ¿verdad? Caracterizado principalmente por el modelo de los límites planetarios, como un tablero, ¿verdad? Que nos dice a dónde vamos, cómo está la cosa, y que muchos organismos como el IPCC, IPBES de la ONU, la IWW, la propia ONU, ¿verdad? Publican, documentan, nos informan de todas estas crisis socioecológicas globales, o sea, del antropoceno. Pero ¿de dónde vienen estas crisis? ¿De dónde vienen estos impactos en el medio ambiente? Pues ya lo vimos que es del crecimiento económico, o sea, de la acumulación incesante de capital, o sea, del sistema capitalista, que tiene ciertas premisas que no vamos a poder revisar ahorita, como el antropocentrismo, ¿verdad? Más que humanidad, más que un antropos genérico, hablamos de un antropos WASP, masculino, occidental, blanco, rico, todo eso. Esto se fundamenta en muchísimos dualismos que implican jerarquías de dominación y explotación, y sobre todo de una ontología de separación entre la naturaleza y la sociedad. Recuerden el metabolismo, esta brecha, ¿verdad? Metabólica entre el proceso económico y la naturaleza.
en una frase, como lo ponen en un par de libros, vivimos, bueno, en el capitalismo se vive a costa de los demás. O la traducción al español de este libro es la sociedad de la externalización. Es decir, nuestras vidas dependen muchísimo de externalizar los costos de lo que compramos, de cómo vivimos. O hay otro autor que le llama a esto el modo de vida imperial. Todos estos libros son muy recomendables para todo este tema. Y antecedentes de este sistema económico, pues nos podemos remontar al siglo XV o XVI, perdón, o a la Ilustración, la modernidad, el colonialismo, o las fases del capitalismo histórico, que dieron lugar a este paradigma que en teoría decolonial se llama la modernidad, colonialidad, heteropatriarcal, occidental, capitalista. Tenemos que usar todos esos adjetivos y más para ser claros, ¿ok? No es así la civilización occidental, ¿verdad? Hay padrísimo, catedrales y Leonardo da Vinci. No, hay otras variables que son, que es necesario que mencionemos, ¿verdad? Que hablemos como hablamos de feminicidios, como hablamos de límites planetarios, ¿verdad? Y una última variable aquí es el progreso. El crecimiento económico se sustenta con esta hipótesis de que gracias al crecimiento económico vamos a tener progreso, o sea, una vida mejor, con más satisfacción, con más bienestar. Entonces, el desarrollo de países, de ciudades, etcétera, va a ser sostenible. Y por ahí están los ODS, ¿no? Las metas de desarrollo sostenible de la ONU, las 17 metas, o indicadores. Esto se mide en términos del PIB o de muchísimos otros indicadores para ver cómo vamos, ¿verdad? Cómo va el crecimiento económico, que no debe de caer. Es un must, ¿verdad? Para esa promesa de progreso, una promesa que se nos ha ofrecido desde hace muchísimos años. Vean esta ilustración de 1952, muy tecnocientífica, pero que el propio National Geographic reproduce en su portada de hace un año, ¿verdad? Cómo los autos eléctricos van a hacer esta revolución, y entonces es otra imagen del progreso. Volar, andar en todos estos vehículos eléctricos, es un signo de progreso, ¿verdad? Estamos mejores, sin ver otra vez todos los impactos socioambientales detrás. Y finalmente aquí, de una manera no crítica, ¿verdad? Cuando se cree en el progreso, en el crecimiento económico, en el capitalismo, etcétera, como en el video que les recomendé, bienvenidos al antropoceno, ok, bueno, sí, hemos crecido en la economía y hemos causado algunos problemas, ¿verdad? Así en plural. La humanidad ha causado problemas ecológicos, pero vamos a resolverlos con geoingeniería, con una transición energética, con ecomodernismo, ¿verdad? Entonces, por eso la bienvenida al antropoceno. ¡Qué padre! Porque todos estos problemas van a quedar atrás. Esa es la gran ideología. Eso vamos a llamarle la narrativa dominante del antropoceno, ¿sí? Es la que hay que revisar críticamente cuando vemos el video. Y que está basado, esta narrativa, en una sostenibilidad, pero débil. Lo que necesitamos es una sostenibilidad fuerte, que nos aleje realmente de la crisis, del predicamento del antropoceno. Porque esto ya vimos que no se sostiene. Esta bienvenida al antropoceno queda como un mal chiste, como una ironía, ¿verdad? De mal gusto. Porque pues hay escenarios, ¿verdad? Como veíamos ahorita, muy que no quisiéramos tener. Bien, finalmente, tercer tema. Tenemos este problema del predicamento del antropoceno, todas estas crisis, el cambio climático y otros 8 más. Ya sabemos, bueno, si creemos esta argumentación, que el capitalismo, este sistema, este programa civilizatorio, ¿verdad?, en marcha, es lo que está atrás realmente del predicamento del antropoceno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ya está todo perdido. Vamos a seguir en manos de los tecnócratas
y de esta narrativa oficial dominante del antropoceno? Pues no, ¿verdad? Ok, para esta pregunta de qué hacer, ¿verdad? Para cambiar, para hackear, deconstruir este programa civilizatorio capitalista, quiere decir el statu quo, el sentido común, la hipernormalidad, cómo salirnos de ella. Bueno, hay básicamente dos soluciones, dos respuestas, de color como las píldoras, otra vez de Matrix, de color azul, conservadoras, de reforma, ¿cómo se dice ahora? Buena ondita, para mantener, ¿verdad? Quizá mejor, quizá sin tantos problemas, ¿verdad? El sistema, o nos vamos por un cambio radical, ¿verdad? Contrahegemónico. Si conocen la frase de Diego Rusarín, ¿por qué piensas lo que piensas? Bueno, esa es la pregunta del sentido común. En el libro de Chomsky que les mencioné, hay todo un capítulo al respecto. Entonces, si les interesa esta pregunta, ¿por qué piensas lo que piensas? Más allá de un nivel trivial o de provocación, es así una pregunta, wow, muy como intelectual. Formalmente, pueden ver una respuesta en ese capítulo de Chomsky. Bueno, en otro sentido, este qué hacer es real. Hay miles, ahorita mismo, miles de movilizaciones, de protestas, de conflictos que tratan de resolverse por los involucrados, pueblos originarios, indígenas, campesinos, en el Amazonas, en África, en el Ártico, en las islas de Oceanía, que se le están inundando por el aumento del nivel del mar. Pueden consultar este atlas de conflictos ambientales, donde están documentados cada uno de ellos, le pican a un punto y aparece la información. Y eso, bueno, aunque estamos hablando de conflictos puntuales de estas crisis socioecológicas, ofrecen esperanza, porque algunos de estos conflictos se resuelven, más o menos. No todo está perdido, ¿sí? Si no hubiera estos conflictos, entonces sí estaríamos perdidos. Pero tenemos esta capacidad, esta agencia de pensar qué es lo que está pasando y reaccionar y decir, no me gusta, no me conviene, estoy sufriendo, me estás matando, me estás enfermando, me quitaste, etcétera. No se vale. Eso es una justicia así, 101. No se necesita gran teoría para decir esto, ¿verdad? Y justificar la defensa, la resistencia, la protesta. Hay muchísimos ejemplos de este qué hacer. Les recomiendo este documental que está en línea de 45 minutos sobre Matavenero, una ecoaldea en España, muy interesante, pero hay miles de ecoaldeas, pueblos en transición, proyectos de agricultura, de permacultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden revisar este repertorio de protestas y resistencia con las variables actúo individualmente o colectivamente y de manera violenta o no violenta. Y entonces tenemos, por ejemplo, la existencia como resistencia a nivel individual por medio de proyectos de política prefigurativa. Quiere decir, hago lo que me gustaría que se hiciera en el futuro. Si yo quisiera que mucha gente fuera vegetariana o vegana en el futuro, por el bien del planeta, pues ya me hago vegetariano o vegano. ¿Sí? No me espero hasta que venga la revolución o algo para volverme vegetariano. Ya hago los cambios ahorita mismo que se puede. Y esto a nivel también colectivo. O en el estilo de vida, ¿verdad? Desde el hágalo usted mismo, construir nuestra ropa y todo, a la simplicidad voluntaria, al veganismo, etc. O si nos vamos a lo colectivo, pues hay marchas como la de los viernes, Extinction Rebellion, recolección de firmas para ir con los políticos, denuncias, demandas, huelgas, boicots, ex-ins, como sit-ins, teach-ins, etcétera, o do it ourselves, hagámoslo nosotros mismos. En el plano más violento, algunos autores que se han metido obviamente en problemas proponen que todo lo anterior no sirve demasiado, que lo que necesitamos son medidas drásticas de ecoterrorismo. O sea, hay un libro que se llama Cómo volar, cómo hacer explotar un oleoducto, ¿sí? No sabotearlo, resistir, amarrarnos ahí, no, explotarlo, terrorismo. Dice, es que lo demás no sirve, es cosmético, ¿verdad?
hay que entrarle y bueno, no YOLO, ¿verdad? Ni a la B, es mucho, es otro nivel, o el ecotaje. Otro modelo, les estoy ofreciendo modelos para que piensen y puedan implementar en su vida diaria o colectiva. Está esta tipología de estrategias anticapitalistas de un gran pensador, Eric Olin Wright, falleció desafortunadamente en el 2019. Él tiene este librito que no pudo terminar y continuar en un segundo volumen de cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Y de cuidado, cuando uno dice anticapitalista, como lo vemos, ¿no? Diego lo comenta muy bien. Y, ay, ¿por qué eres anticapitalista y usas laptops? Y traes tenis, no sé qué, y vas a un restaurante, etcétera. Y ya sabemos que esas críticas no son válidas, ¿verdad? Pueden tener algún sentido, pero en el fondo no. Imagínense un prisionero en una cárcel. No tendría derecho él a pensar y hacer y tratar de ser antiprisión, porque sabe que hay un mundo afuera de la prisión y que está mejor vivir afuera en libertad que en la prisión. Igual toda la vida se va a quedar en la prisión. No le queda otro más que ser prisionero, pero él puede pensar y a lo mejor puede urdir un plan de escaparse, lo que sea, ¿no? Más o menos es lo que estamos haciendo aquí. Estamos pensando en esta posibilidad anticapitalista, ¿verdad? Igual no se va a hacer, igual me voy a contradecir, pero ya abrí un pequeño hueco, ¿sí? Como para matar a un monstruo. Tipo Dragon, ¿cómo se llama? Slayer. Bueno, dice Olin o Eric que hay 4 tipos más un quinto tipo de estrategias anticapitalistas. Desde domesticar el sistema, en términos de simbiosis, de vivir con, de intercambio, de negociación, ¿verdad? De llevársela tranquilas. No es tan radical esto. Lo que se trata es, el objetivo es neutralizar los daños, más que cambiar el sistema. Y más bien esto a nivel de Estado. También a nivel de Estado, como para poder tomar el poder del Estado, se hablaría de esta segunda estrategia de aplastar, smash, aplastar el capitalismo, en términos de ruptura, de una revolución, de una toma del poder, ¿verdad? Como hemos visto en casos históricos. Esto no tiene a lo mejor tanto sentido en la actualidad. Desde la sociedad civil y para neutralizar los daños del sistema, podríamos seguir la estrategia de resistir, aprovechando otra vez estos huecos, intersticios en el sistema. Por ejemplo, yo puedo ser vegetariano consumista o puedo ser vegetariano más, digamos, auténtico, ¿sí? Entonces pensar en alternativas suaves, en aprovechar estas grietas para ir así como no derrumbando el sistema, pero sí haciéndole un buen frente, ¿verdad? Y aquí hablo más bien de la sociedad civil. Y por último está esta estrategia de huir, de escapar, de implementar, pensar alternativas fuertes como estas ecoaldeas o la anarquía, ¿verdad? Donde la forma de gobierno de una comunidad pues no es una forma de gobierno, algo así, ¿verdad? Entonces ahí se quiere trascender la estructura, todo aquel modelo de el proceso económico y sus condiciones de posibilidad no económicas y su axiomática, su praxis y su ethos. Esa estructura, ¿verdad? Se busca trascender. Es decir, ¿por qué yo compro un objeto y no pienso de dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Qué materiales usaron? ¿Qué efecto ambiental? ¿Cuántas emisiones de CO2 implicó? ¿Cuál es el costo real de este producto que está externalizado? No, para mí un producto es un fetiche, es algo ya hecho y no me importa su hechura. Yo nomás lo uso o lo presumo, lo almaceno, etcétera, pero no me voy para atrás, ¿verdad? Estoy bajo ese fetichismo de la mercancía. ¿Sí? No veo las relaciones sociales que hay atrás o socioambientales que hay atrás de todo producto o servicio, de toda experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos esta tipología de estrategias anticapitalistas y se pueden combinar
El autor mismo dice que de todas estas sale una quinta estrategia, que es la de erosionar el sistema. Más que de una ruptura, por ejemplo, erosionarlo, ir debilitándolo, que de por sí, ¿verdad? Ya vimos, el sistema tiene vulnerabilidades built-in, ¿sí? Constituidas internamente. Finalmente, ya vamos a terminar. Otros autores han propuesto este modelo de los 3 o 4 poderes que conforman el mundo. El mundo quiere decir la sociedad y su relación con la naturaleza. Está el poder político, por ejemplo, el Estado, los gobiernos, los partidos políticos. Está el poder económico, nuestro tema central, y está el poder social, la sociedad, la familia, las comunidades. Pero también ha aparecido un cuarto poder, que es el poder mediático. Dependiendo de la fuerza de cada uno de estos poderes, podemos tener sistemas sociales o arreglos socio algo, como un autoritarismo político, de derecha, por ejemplo, o una dictadura, donde el poder político es muy fuerte. El poder económico está controlado por el poder político, y el pueblo, la gente, ¿verdad?, del poder social también. Y el poder mediático le sirve al poder político, por ejemplo, con propaganda, con ideología, con posverdad. Esto lo vemos mucho en novelas, otra vez, como 1984. Fíjense que cuando ocurriera algo así, donde el poder político tiene cierta fuerza, o un aspecto de la realidad adquiere cierta fuerza política, lógicamente estaríamos hablando de que tal cosa se politizó, ¿no? O así hablamos realmente. Este asunto, ¿verdad?, de los feminicidios se politizó, porque el presidente habló o no habló de ello. Los niños o los videojuegos o no sé qué, se politizan, es decir, se llevan al ámbito del poder político. Ok. Podríamos tener un autoritarismo económico. Bueno, de hecho lo tenemos. Se llama neoliberalismo. Se llama el sistema económico actual, donde el poder económico es mucho mayor que el de economías enteras de países o que el poder político, porque está cooptado por el poder económico, comprado, como en Estados Unidos, donde los senadores o el presidente se compran por medio de dinero, así directamente, apoyos. El poder mediático sirve al poder económico, y el poder social pues está explotado, sometido y perjudicado por el poder económico, ¿verdad? Y de paso pues el mundo, ya lo vimos en términos de crisis socioecológico. Y fíjense esta cuestión, así como hablamos cuando lo político se hace, se enfatiza lo político, hablamos de la politización de algo. Fíjense que es raro que no hablamos de la economización de algo. Por ejemplo, este diputado se economizó, y si lo compraron. O esta huerta, ¿verdad? Perdón, esta familia se economizó. Eso suena, bueno, incluso suena raro, pero sería tan válido como politización de. Si todo está politizado, no politicemos. Bueno, no economicemos, ¿verdad? Así podríamos hablar en el poder social de socializar. Socializar el poder económico, socializar el poder político. Entonces ahí tenemos otra alternativa, por ejemplo, una democracia socialista, donde el poder político, mediático y económico están al servicio del poder social. Sí, la sociedad es la que determina cómo vivir, qué producir, cómo gobernarse, etc. A lo mejor el poder mediático va a desaparecer en este caso. Y ahí incluí el icono de casita, porque aunque pueda sonar cursi, conservador, etcétera, retrógrado, no radical, no anticapitalista, el hogar, la familia, es un núcleo, un inicio súper importante para estas cuestiones. Muy, muy importantes. De repente se nos olvida, porque a veces está muy manchado esto por cuestiones de derecha, de conservadurismo, pero hay que pensar en esto, ¿no? De hecho, esta política prefigurativa de la que hablaba, pues nace justamente conmigo, con mi familia aquí en la casa, y luego se extiende a los vecinos o amigos o a la comunidad, etcétera. Finalmente, lo que queremos, a donde quisiéramos ir, y de hecho ya hay ejemplos de esto, es hacia una modernidad alternativa, es decir, otro programa civilizatorio
no capitalista, anticapitalista en ese sentido. Los ejemplos como el buen vivir en Sudamérica, los zapatistas, los pueblos de transición en Europa, las ecoaldeas, el movimiento por la libertad de las mujeres kurdas, etcétera, son ejemplos reales, exitosos de esta modernidad alternativa, donde las crisis socioecológicas, el predicamento del antropoceno, está, digamos, controlado o disminuido, ¿verdad? Porque la comunidad, o sea, los campesinos, los indígenas, los pescadores, las mujeres, los niños, niñas, refugiados, trabajadores, ciudadanos, incluso los actores no humanos, conforman una comunidad con autogestión, autogobierno, soberanía popular, empoderamiento de la gente. Por ejemplo, se manejan presupuestos participativos, hay referendos, hay asambleas populares. Se practica mucho, como en Sudamérica, el tequio o la minga, formas de trabajo social, de ponerse de acuerdo. Y pudiera existir todavía un gobierno como un Estado o una economía, ¿verdad? Pero una economía alternativa, economía social, solidaria, o un autogobierno, ¿verdad? La propia comunidad se gobierna a sí misma y produce, intercambia consigo misma o con otras comunidades, ¿verdad? Esto es un poquito utópico, pero real al mismo tiempo, y nos ilustra que ya existe esta resistencia anticapitalista y pudiera aumentar, ¿verdad? Para finalmente hablar de la parte derecha, abajo a la derecha de esta gráfica, que es como la que ya había mostrado antes, pero que nos llevaba a la narrativa dominante del antropoceno. Lo que necesitamos desarrollar es una narrativa, o más bien narrativas en plural, contrahegemónicas del antropoceno, para hacer más que un solo mundo, o un mundo de un solo mundo, OWW, donde el we, la humanidad, el antropos, ¿verdad? Es el que domina. Más bien un mundo donde quepan muchos mundos. Un pluriverso, con una sostenibilidad realmente sostenibilidad, una sostenibilidad fuerte, donde se implementen valores como la interdependencia, la diversidad, la cooperación, la comunalidad, la democratización verdadera, la pequeña escala, la descentralización, la justicia multiespecies, la biofilia, no la necrofilia, la espiritualidad, esto está muy descuidado aquí, hay que rescatarlo, ya sea la espiritualidad ancestral o a la Richard Dawkins, etcétera, que nos sirva realmente, no New Age. La espiritualidad New Age, esa no la queremos, eso es capitalista, neoliberal, ¿verdad? Hay mucho que hacer aquí. Para que esa futuridad, este post-antropoceno, ¿verdad? Sirva. Último comentario es, noten que además de todas estas cuestiones prácticas de qué hacer al respecto del sistema capitalista, de este programa civilizatorio, hay actualmente en esta narrativa dominante del antropoceno, dada la manera en que funciona, no estamos entrando en detalles aquí, pero lo que sí se puede desprender de la narrativa dominante que debemos enfrentar son 4 frentes de batalla. Debemos luchar contra la infocracia, contra el realismo ecocapitalista, que es el sentido común, por qué piensas lo que piensas, la afectividad psicoterrática, toda esta ansiedad por el clima, la solastalgia, ¿verdad? La depresión porque el mundo se va a acabar, etcétera, y el problema de la injusticia multiespecies, no solo injusticia de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, del proletario, también de los animales y de las mariposas y de los ríos y de las montañas, de todas las especies, ¿no? Humanas, no humanas. Entonces, para allá quisiéramos avanzar, ¿verdad? Luchar contra la narrativa dominante del antropoceno en estos frentes de batalla y avanzar hacia estas narrativas contrahegemónicas del antropoceno o el pluriverso. Muchas gracias. 7:54. Termino la presentación.
¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo, primo? El tiempo que sea necesario para resolver todas las dudas, preguntas y demás. Ok. Ahí hay muchas, ahí pusimos unas cuantas, pero pues Mm. es tu canal, es tu foro, échale como lo quieras llevar a cabo. Una pregunta en esta contraposición del capitalismo por un lado y el bienestar del medio ambiente por el otro, la no reproducción del ser humano. ¿A cuál de los dos lados le ayuda? Bueno, es muy problemático hablar de este control de la población humana, porque se supone que el aumento poblacional es el principal problema en todo caso. Y mucha gente se va por ahí, yo no creo en esto. Sí es un problema tener mucha gente, obviamente. Por eso tenemos el crecimiento urbano, las manchas urbanas, porque nace más gente, se necesitan más carros, más carreteras, más súper, más casas, más escuelas, etcétera. Pero estos problemas no son propios de ese aumento poblacional. Tienen que ver con cómo se diseña la ciudad, cómo está la economía, cómo se vive, ¿verdad? Cómo se estructuran los lugares de vivienda, la escuela y el lugar de trabajo, etcétera. Es todo un problema. Es muy buena pregunta, pero cuidado en caer en eutanasia y cosas de esas, ¿sí? Este mito, ¿no? De que Bill Gates quiere que la mitad de la población humana desaparezca y así. O este otro mito de la sustitución se llama el gran reemplazo, donde a los inmigrantes, por ejemplo en Europa, si se les deja reproducirse, así como si fueran animales, ¿verdad? Que se reproduzcan, le van a comer la comida, vaya, se van a comer a Europa. Eso es racismo, simple racismo, o xenofobia y cosas así. Me fui hasta el final. ¿Cuál es el libro de Chomsky? Por aquí está en la presentación. Consecuencias del capitalismo. El brazo armado del capitalismo es la política. Bueno, el brazo armado es el brazo armado, el ejército, la policía o las fuerzas paramilitares. Eso es muy obvio en muchos países del mundo. Y es, por ejemplo, todos estos asesinatos de activistas medioambientales, pues los mata la policía o el ejército o alguien, un matón, un sicario contratado para eso, de parte del gobierno o de las empresas, porque les molesta, ¿no? Porque les estorba. Si los recursos son públicos, ¿cómo prevenimos, regulamos la tragedia de los comunes? La tragedia de los comunes es otro mito. Ha sido muy criticado con justicia porque hace Jerry es asumir algo que no es realista o muy razonable, que es que va a haber gandallas. Va a haber gandallas en un común. Imagínense que hay un terreno aquí y cada uno de nosotros tiene una vaca y pues la ponemos ahí, ¿verdad? Pero como yo soy bien gandalla, te voy a decir, primo, oye, te compro tu pedacito y tú pues ya no tengas vaca, ¿verdad? Y me la vendes a mí. Eso ya distorsiona el concepto de lo común. Más vale movernos en el concepto idealista de lo común, que en esto dice, no, pero sí existe, sí existe, se puede dar, ¿verdad? Porque el ser humano es bien malo. Es otro supuesto. Hay que leer otra vez el artículo original y algunas críticas. El historiador Angus Maddison creó el término vástagos occidentales. Según la clasificación de Maddison, los vástagos consisten en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bueno. ¿Alguno? Ok. Oxfam es un buen recurso. Dice que se puede entender como cualquier país o región cuya cultura es derbida en su... Ay, no entiendo. Karina, si quieres explicar la pregunta. Hola, es que estaba respondiendo a qué eran los Westerns of Fire y se refiere como a los países que son como los vástagos de Occidente, sino que dice allí que solamente
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, pero pues no estoy de acuerdo, mucho. Nosotros también, es decir, pueda que nosotros no hayamos heredado como, es decir, digamos, hemos sido explotados por ellos, pero finalmente culturalmente y económicamente y obviamente socialmente, pues nosotros pues somos occidentales, es decir, Todos somos pero vástagos. sí, es decir, creo que es muy reduccionista. Claro, obviamente ellos hacen parte del Commonwealth, si lo queremos pensar como desde, en términos como del Imperio Británico, Sí, pero pues Ok. Occidente es un concepto mucho más amplio que el Imperio Británico. sí. Y geográfico. Claro, Geográfico. claro. Ahorita por eso hablamos del norte global y del sur global, que no es una cuestión de países en sí o de geografía, sino de Claro, posiciones. De claro. posiciones. Yo, por ejemplo, otra vez, yo, por ejemplo, soy el norte global de mis vecinos aquí de Sierra Ventana, una zona marginal, un Claro, slum, un barrio, ¿verdad?, de clase baja, cuyas mujeres son sirvientas de la colonia. sí, Entonces, sí, esas relaciones, ¿verdad?, son occidentales en sí, este sentido. Aquí está el norte global, en esta casa, en esta colonia, y el sur global es aquí enseguida. ¿Verdad? Porque se da ahora este fenómeno y está creciendo de los slums, ¿cómo se llama? Como las favelas y todo eso, sí. donde una barda divide una colonia de cierto nivel y de otra de menos nivel. Bien, ¿otra pregunta? Ahí está Ernesto Chávez, Sánchez, Carlos. A ver, Ernesto. ¿Me escucho? Sí, Hola. ¿qué tal? Muchas gracias por su tiempo, primero que nada. Quería saber si este material, bueno, lo puedo conseguir después o lo van a subir. Lo voy a subir. ¿Eres de Mindshop? No, vengo por parte de un grupo de Telegram de mi gala. Ah. ¿Cómo le podemos hacer? Pues yo lo puedo subir como lo subí la vez pasada, a un lugar público, y de ahí comparto el link y para que lo puedan ver. Ok. Oh, ¿conoces a alguien de por aquí, Ernesto? No. Mm. ¿Quieres primero checar antes de...? O te paso, miren, les paso mi correo para que me escriban Ok. y se los mando por correo. ¿Ella qué doctora es? No, pero ¿de qué es? ¿Doctora de qué? Kalin Solar, gmail.com. Está. Como Ok, la... muchas gracias. Y pues bueno, aprovechando que ya levanté la mano, bueno, más que nada me quiero desahogar. Ya, adelante, vámonos. Es que, o sea, en sí el problema del capitalismo no es, o sea, bueno, yo lo resumo a que pues el capitalismo es el dinero genera dinero. Pero en sí, o sea, pues te lo vendían que, pues como tus patrones o tus jefes iban a ganar más, pues ese dinero se iba, o sea, tú ibas a ganar como que una parte más grande del pastel, pero pues ya está comprobadísimo que no es cierto. Ajá. Entonces, en parte, el problema, no, diría yo, no es el sistema, es como que más, o sea, las personas que son las que tienen la ventaja. O sea, ¿sí me explico? Es una competencia que pues está súper cargada del lado rico, ¿sí me explico? Bueno, está difícil. A lo que voy es que, este, o sea, mi solución es que el Estado o sea, como que debería de expropiar más empresas, pero no sé si usted ya ha pensado en eso, o sea, llegué a la conclusión porque, o sea, pues el Estado es uno de o sea, pues estamos súper endeudados y es como que de los que más necesitan ese dinero o sea, el que se está escapando del país, ¿sí me explico? Sí, sí, No sí, sé sí. si... Ujú, Bueno, lo estamos viendo ahorita, ¿no? ujú, Lo estamos viendo en varios países que buscan lo que se llama la soberanía, para que esos dineros, esos capitales no se vayan a otras manos,
para que los recursos naturales se queden, los aproveche el propio país y no depender como Alemania. Vean el papelón de Alemania. Es bien interesante porque era el modelo de las energías alternativas. Hay que ser como Alemania, hay que quién sabe qué. Bueno, Alemania ahorita está usando combustibles fósiles y sobre todo carbón, que es muy contaminante, ¿verdad? Y es algo así como salvaje, ¿verdad? Este descenso del nivel civilizatorio, digamos, de los alemanes a esta dependencia o este regreso de los combustibles fósiles. Pues es que igual es lo más barato, ¿no? O sea, aunque dañe el ecosistema, pues claro. no hay Y nada es lo le que gana que sea tienen. más barato. Ajá. Y es lo que tienen. Si tuvieran petróleo y lo hubieran nacionalizado, sería otro canto, ¿no? Sí. Otra canción. O sea, y sí, tenemos esta discusión de las refinerías y el petróleo contamina, obviamente, pero ese no es el problema ahorita, ¿sí? En términos sociales, en términos como de desarrollo, en términos personales incluso. Piensen cuando hubo el huachicoleo y eso, que nos quedamos 2 o 3 días sin gasolina. Sí. Era así como el fin del mundo, literal. Y no, sí necesito gasolina, ¿verdad? Y si es más barata, mejor. Y si es mexicana, mejor. Obviamente, fuera de cuestiones políticas y así de sentido común. Es lo que está haciendo Francia ahorita. Sí. Defender, ¿verdad? Su soberanía. Y sí, regresando al punto del Estado, el Estado es una gran variable. Está, claro, la postura anarquista. El Estado apesta y que quiero. Bueno, el Estado pudiera servir y hay estados que sirven. Sí. Estados que sirven dentro de límites, ¿no? Como Sí, toda la discusión que hay ahorita en Sudamérica de los estados progresistas, pero que son extractivistas. Y bueno, todo quieres, o sea. ¿Cuál estado sirve, por ejemplo? Ninguno. Okay. Ninguno, porque no es tan fácil. Pero habrá algunos mejores que otros, con unas ventajas y otras, y cada país, ¿verdad?, podrá definir su propio estado. Pero definitivamente, por lo pronto, el Estado debería servirnos. Sí. Y no ser cómplice, ¿verdad? Pues sí, mientras los políticos defiendan sus intereses, pues, en vez de los del pueblo, pues sí, está difícil. Pero pues sí, o sea, lo que iba es que, o sea, si el problema no es en sí o sea, pues no sé cómo ponerlo, la moral de los que participan en el capitalismo, o sea, pues es el mismo problema si el Estado expropia a las empresas, o sea, también va a haber gente que actúe pues bajo sus propios intereses y pues entren en corrupción o lo que tú quieras. Claro, que fue lo que pasó con Stalin, por ejemplo. Imagínense que ahorita apareciera alguien así como un Stalin, ¿verdad? Que sería como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como yo. ¿Le confiarían para que fuera el mero mero? Yo no. Qué buena pregunta. Pues, yo no, porque tengo fallas. Tengo fallas y si le mueven voy a tener más fallas. Pero no estaba diciendo en este aspecto de la tragedia de los comunes que no hay gandallas. Y si vamos a entrarle a una comuna, o los que están dentro de una comuna, se supone que ya no existe ese aspecto del gandallismo. No. La mayoría de las comunas y similares han fracasado. Han fracasado precisamente por estos problemas humanos. Pero no hay que perder la fe, la esperanza en que sí pudiera jalar. Porque todavía arrastramos mucha herencia, mucho ADN malo, cultural, machismo. En el comunismo se dio mucho el machismo. Entonces las camaradas no existían, o se violaban, o eran novias de todos, de los camaradas. Imagínense. Entonces no es así tomar el poder y ya es el paraíso. No, va a ser Stalin y cualquier otro dictador machista y todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Del antropoceno y el capitalismo y los límites planetarios. ¿Qué es una democratización radical? Pues una democratización que esté justamente lo más cerca de la gente, de las decisiones que sean tomadas entre todos y que entre todos se implementen. Es como ¿cómo se llama ahorita? La democracia participativa directa, no representativa. ¿Sí? Si tú eres mi diputado, mi senador, mi alcalde, pues ya hay una diferencia entre
entre la persona, ¿verdad? Y el representado. O sea, entre más bien el representante y el representado, y cada quien se puede ir por su camino. Pero si todos estamos en el mismo canal, todos nos representamos a todos, ya es otra cosa. Es una democracia más real, más verdadera, más radical. ¿Hay ejemplos de eso? Sí, cualquier pueblo indígena ahorita aquí en México hay más de 1000 ejemplos reales, exitosos, de estos proyectos alternativos. Cuestión de investigar. Y ahí se están implementando estos modelos de gobierno democráticos, con estos modelos de la Minga, por ejemplo, el Tequio, en Oaxaca, en Puebla, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo le tengo otra Buenas pregunta. tardes. Bueno, dale, Luis, dale. Y luego ahorita le doy yo. Bien, más que nada en ese tema de la democratización. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos observando precisamente con esa estadística de que la riqueza está concentrada en 1%, 2%, y al final de cuentas son ellos los que mandan, ¿cómo poder pensar en una democratización? O sea, si lo que estamos observando es que al final del día no se da en la realidad. O sea, no hay realmente una democratización porque justamente está mandando la minoría, no está mandando la mayoría, y las necesidades de la mayoría son las que no se están atendiendo. Entonces, en esa parte también, como en una empresa, o los empleados que están recibiendo un porcentaje muy mínimo de lo que está generando el negocio, pues ahí es otro caso donde pues no hay democratización. O sea, la democratización es una falacia. No existe la democratización. No hay realmente una toma de decisiones donde la mayoría realmente pueda decir qué es la que tiene el peso. O sea, lo decía usted en su exposición con el tema de la pérdida del poder social, ¿no? O sea, del poder en las personas. O sea, realmente aquí el poder económico de la mano del poder político con la ayuda del poder mediático es lo que está mandando. Entonces es difícil ahora sí que pensar en que todo esto se pueda revertir, porque al final de cuentas pues es un problema que han causado que se está causando por esas minorías, y esas minorías no asumen su responsabilidad ni la asumirán, porque mientras ellos estén mandando va a ser muy difícil revertir ese proceso, y para mí es un ciclo que se va a estar perpetuando. Ok. Pero, ¿quiere decir que ya valió? Pues es que usted comentó, por ejemplo, que el capitalismo data para más de 200 años. Entonces, no sabemos, ¿ah? Y ya, prácticamente ahorita lo que se haga, o sea, el panorama es yo no digo darme por vencido, pero sí diría ser realista. Ajá. O sea, es mejor, yo creo, pensar que realmente la situación se va a perpetuar de esa manera, porque a lo mejor en ese estado pudiera hacer algo, a estar sentado sobre una base de que tantas situaciones que se están haciendo alrededor del mundo, pero sin ningún resultado. Y eso es lo que se está viendo. O sea, al final de cuentas, sigue manejándose lo que daña el medio ambiente. Ajá. No hay cambios de impacto, y las empresas, por ejemplo, la rama automotriz, pues está consolidada y no va a soltar el negocio de aquí a 30, 40 años, aunque lo eléctrico sea un poco mejor.
porque ya lo tienen ellos armado y ya lo tienen ellos hecho. Y es un modelo que ir en contra de eso, pues es muy difícil. Ok. Mira, el comentario es, porque no me voy a contradecir, hay casos reales. Cuestión de investigar, googleen esto, ¿verdad? Ejemplos de democracia real o más o menos real o que lo están intentando, ¿verdad? Porque es muy difícil. Un pueblo, una comunidad, una aldea, algo, donde sí hay democracia real, hay democracia participativa. Las empresas, por ejemplo, las empresas es un buen ejemplo de esta falta de democratización. ¿Quién toma las decisiones? La alta dirección. ¿Quién hace la planeación estratégica? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Sí se nos pide a veces, bueno, ¿y qué opinas? ¿Verdad? Nomás para que uno se sienta medio bien y el papelito se tira a la basura del cajón de sugerencias. Pero piensen en las cooperativas. Piensen en estas nuevas formas de hacer negocios de jóvenes, por ejemplo, donde las decisiones son, ¿cómo se llaman estas empresas planas? Se llamaban antes. Son casos reales. Son casos reales. Sí hay que ser realistas y decir, sí, hay muchas empresas, muchos gobiernos autoritarios con una falsa democracia, donde no hay partidos diferentes realmente, como en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay contraejemplos y nos interesan esos contraejemplos, porque si no caemos en ya valió, en este darwinismo social, ¿verdad? En este pensamiento distópico. El futuro, cada vez nos van a estar controlando más y más, y así. Dice Ileana, esas personas de las comunes vienen de la ciudad o ya con ciertos sesgos. ¿Qué quiere decir, Ileana? No, por ejemplo, cuando dijo sobre las comunas, que sí sucedía estos problemas de que había gandallas, ese tipo de cosas, pues igual son personas como que crecieron tal vez en ese sistema agresivo y que tienen ciertos sesgos. O sea, me refiero a que pues tal vez unas personas que nacieron completamente en un sistema mucho más amigable y más cooperativo, pues practicarían más estos valores. No hay que condenar como que el humano es malo, ¿sí? O sea, porque de naturaleza, ¿no? O sea, tal vez viene más también de... Estamos apostando a eso, ¿no? A otras formas, porque igual en una comuna, en una ecoaldea, etcétera, dice, ¿saben qué? Todos vamos a ser vegetarianos. Por alguna razón. No, yo no. Yo no, ok. Vale la pena estudiar, ¿verdad? Cada uno de estos ejemplos, cada uno de estos casos. Casos de éxito, casos de fracaso, pero abrir la mente. Este es un mensaje, ¿no? De la plática, abrir la mente a estas otras posibilidades. Más allá de las que se veían en el cine, en las películas. Sí. ¿Quién, Raúl? Karina. No. ¿Karina? Sí, gracias. No, es que pues quería complementar lo que venía hablando. Ahí se me olvidó. ¿Luis? Raúl, Sergio, no me acuerdo, perdón. Bueno. Que sí, pues, se sintió un poco desmotivante y pues creo que lo entiendo y hasta cierto punto lo comparto, pero es lo que su merced está diciendo, que es decir, por eso se está haciendo la charla, si su merced está presentando diferentes posibilidades que en diferentes lugares del mundo y dentro de nuestros mismos países, muchas personas están tomando determinadas posturas. Y como tú lo mencionabas en la exposición, el sistema no es perfecto, es decir, sí se puede corroer y de a poquitos, yo pienso que eventualmente se va a ver obligado en algún punto a hacer puntos de inflexión. Yo sí, que tal vez no lo veamos en 10, 15 años, que es una lástima, pero yo pienso que entendiendo, es decir, en la medida en que estas charlas se vayan dando y se vayan, digamos, propagando más, y que cada uno realmente desde la postura que quiera asumir, pues haga su trabajo, como dice, se comprometa a lo que decida que quiere comprometerse, entendiendo que en efecto, pues tiene unos efectos tanto dentro de la naturaleza como nuestro recurso primario de subsistencia,
y a nivel social, que claramente pues está sacando lo peor de nosotros, como dicen. Yo pienso que ese tomar conciencia eventualmente sí tiene que haber un punto de inflexión. Es mi esperanza, ¿no? Sí, sí, Es mi sí, esperanza. concuerdo con eso, esa es la idea. Sobre todo yo pienso, bueno, pues metiendo acá la cucharada, ¿no? El sistema capitalista plantea un proceso de producción que yo pienso que a largo plazo es completamente inviable. Y eso sí es algo que eso sí, es que yo pienso que no van a tener de otra y no vamos a tener de otra. Eventualmente, no sé si en 200, 300 años, pero vamos a tener que pensar en una estructura económica completamente diferente y en un proceso de explotación del sistema primario completamente diferente. ¿En dónde estás, Sea a Karina? partir de... Dime. Perdón, ¿en dónde estás? En Colombia. En Colombia, no quise decirlo sin que tú le dijeras. Colombia tiene un montón de ejemplos de esto. De ahí es el Claro. concepto de tequio. Sí. Muchísimos ejemplos de esto. Muy padres, muy Sí. positivos, muy esperanzadores. No, incluso digamos, pues, mi papá trabajó muchísimos años en proyectos de cooperativa. Él siempre fue gerente de cooperativas, manejó y montó cooperativas. Digamos que es una estructura que sí permite un poco más, digamos, la estructura democrática dentro del trabajo. Incluso quería recomendar un canal que es muy bueno, del profesor Richard Wolff, en Estados Unidos, que se llama Democracy at Work, que es democracia en el trabajo. Sí, Que es me muy parece bueno. también magnífico, y él va planteando todos estos cuestionamientos, y yo pienso que en la medida en que cada uno podamos ir minando, yo pienso que en la medida en la que uno sienta que puede hacer, no se trata como de repente saltar o tomar posturas en las que uno se siente como impostado, porque se siente un poco extraño también, es decir, pero yo pienso que cada uno nosotros podemos tomar conciencia y decir, oiga, hagamos esto de esta manera y no de esta, incluso dentro de nuestra propia familia, aunque pueda sonar un poco ingenuo, aunque pueda sonar como un esfuerzo que de repente no va a tener un impacto a gran escala. Yo pienso que de a poquito sí se puede ir haciendo y eventualmente sí va, es decir, el sistema va a tener que hacer un punto de inflexión, no le va a quedar de otra. Exacto. Oigan, una pregunta ya para ir cerrando. Lo que me motivaba y me preocupaba para esta plática es este concepto del capitalismo, ¿no? Como lo llamamos en una sola palabra, el sistema capitalista, la economía capitalista, etcétera, que fuimos abriéndola, ampliándola, una definición más expandida. No quiere decir, chequen, que lo primero sea falso. ¿Sí? Es verdadero, pero esto es más verdadero y esto es más verdadero. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quedó claro, más o menos claro? ¿Van a repasar esto? Para que no se queden con estas definiciones, ¿verdad?, economicistas, que son válidas, no son incorrectas. Es el sistema donde los medios de producción y los salarios y las ganancias, está bien, eso es correcto, pero hay más que eso. Entonces estamos hablando de las condiciones no económicas de posibilidad, gracias a las cuales se da el proceso económico de medios privados y utilidades y explotación. Pero luego está esta como ideología, ¿verdad? El marco más suave de la axiomática, el ethos y la praxis. Cada palabrita, cada concepto, hay que darle doble clic. Por ejemplo, financiarización, deuda, pauperización, hikikomoris, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa para explicar qué es lo que está pasando en el mundo hoy, principalmente, porque tenemos estos contraejemplos de resistencia, las marchas, Greta, las ecoaldeas y los zapatistas y cuánto, pero también debemos ver como el enemigo, ¿verdad? Que somos nosotros mismos, ¿ok? Que somos nosotros mismos, pero estamos reflexionando. Quiere decir como ponernos un espejo aquí enfrente, que es la presentación, que son las ideas, los conceptos, los libros, los PDFs, los podcasts, etcétera. Y canijo, ¿verdad? Entonces ya veo el mundo de otra manera y ya puedo actuar también de otra manera. Poco a poco, poco a poco.
siendo contradictorios, siendo realistas, siendo pesimistas, de todo. O sea, ¿alguna penúltima pregunta? Ya Karina. vamos a las 8:30. Échale, Karina. Gracias. No, pues quería como ir complementando como a lo que habías mencionado, que sí, en efecto, digamos como que estos términos que pueden tender a ser exclusivos del campo económico, en efecto se van a dimensionar al campo social y van a generar unas dinámicas y unas prácticas que ya entran, digamos, como dentro del campo social y cultural, y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta por qué hacemos lo que hacemos ni cómo lo hacemos, sino que ya estamos como autómatas repitiendo estas prácticas sin realmente comprender muy bien de dónde vienen. Y lo cierto es que lo que hacen es sostener, digamos, el sistema económico, así que ese sistema económico se siga perpetuando de esa manera. Entonces yo pienso que sí, lo que estás diciendo es muy cierto, sí es muy importante entender cómo esa práctica económica está derivando unas prácticas sociales que eventualmente son, digamos, unas prácticas y unas estructuras sociales y culturales que nosotros repetimos, digamos, de manera inconsciente. Entonces sí me parece súper importante ese énfasis que existe como en ese doble clic, en esas prácticas sociales que se están dando, que uno dice, oiga, pero ¿esto de dónde viene? Y cómo se conecta al sistema económico, que eso es súper interesante. Entonces, bueno, quería dejar eso ahí. Quería recomendar otro canal, si me lo permiten, que me parece sensacional. Es un poco más filosófico, es un poco más denso que el del profesor Richard Wolff. Se llama Instituto para la Imaginación Radical. En español, digamos, lo traduje, pero realmente en inglés se llama Institute for Radical Imagination. Ellos lo que hacen es justamente hacer ese ejercicio, es cómo poder pensar no solamente desde el sistema económico, sino a nivel cultural y de prácticas, cómo podemos pensarnos como sociedad por fuera del sistema capitalista, que eso requiere un esfuerzo gigantesco. De repente, digamos, como que lo que se llama, digamos, el marxismo cultural, que de alguna manera lo ha tocado, pero de una manera muy sesgada, pienso que se toca hacer esfuerzos mucho más profundos para realmente, así como dice, un poco descapitalizarnos en nuestras prácticas diarias, si se le puede decir de alguna manera. Y bueno, quería comentar eso nomás. Gracias. Gracias, Karina. Muy bien. Nada más recuerden todos, incluida Karina, que el marxismo cultural es un mito, es un invento de la derecha. Claro, ¿sí? claro. No, por eso lo puse de manera entre comillas. Entre comillas, claro. Ok. Es Jordan, ¿verdad? Es Jordan Peterson. El futuro de la automatización, claro, es todo un problema, igual que la inteligencia artificial, igual que la robótica, que son herramientas, ¿verdad? Pertenecen al proceso económico en sí, a la producción, básicamente. Entonces, para mí, ¿verdad? Y espero que para ustedes también, estos mapas me permiten ubicar, ¿verdad? Algo que yo veo así en un video, en una lectura, una página, decir, hoy está hablando sobre externalización de costos. ¿Qué es eso? Paz. Está hablando, leí algo sobre refugiados ambientales, tal. ¿Sí? De ir armando así estos rompecabezas. Bueno, eso es una tendencia personal mía, ¿verdad? De hacer esos mapitas. Bueno, creo que terminamos, ya son 2 horas. Muchas gracias, primo, por el hospedaje digital. ¿Ya se está grabando? ¿Verdad? Ya se está grabando, sí. Mateus preguntó sobre esta grabación, va a estar disponible. Y continuamos la plática, ya sea por correo y sobre todo por la página el grupo de WhatsApp que tenemos de Antropoceno. Espero continuar la plática de esto y otros Claro temas. que sí. Muchas gracias por asistir. A usted. Ahí nos vemos en otra. Bye, bye. Y quedamos pendientes del próximo SOS Sostenible. Ya quedó. Sí.